Bueno, hoy es miércoles 17 de abril del 2013 y voy a daros unas breves orientaciones de cara al examen de esta tercera evaluación para el nivel 1 del ámbito científico. Durante las semanas anteriores no he podido grabar la tutoría, puesto no he tenido suficiente tiempo para hacerlo. Y bueno, simplemente quería daros una serie de puntos o temas o contenidos clave que debéis prestar atención. Debéis estudiar los contenidos correspondientes al plano cartesiano, posiblemente también hacer el estudio gráfico de una función y saber definir o en qué consiste, es decir, también parte de teoría, puede haber preguntas de índole teórica y práctica, es decir, podemos combinar una serie de preguntas de tipo test en las que aparezca algo de teoría y también problemas donde podemos, pues al fin y al cabo, tener que hacer, representar gráficamente una función. Para ello tenemos en cuenta el dominio. Si por ejemplo se trata de una función afín, el dominio comúnmente son el conjunto de los números reales, continuidad, es decir, si se puede pintar con un solo trazo, es discontinua, es decir, si hay que levantar el papel, el lápiz del papel a la hora de dibujarla, crecimiento, es decir, lo normal en este tipo de funciones afines es que sea monótona o creciente o decreciente. Y los puntos de corte, para los puntos de corte recuerdo que debemos igualar la variable x o la variable y a 0. Si igualamos x a 0, hallaremos el punto de corte con el eje y si igualamos y a 0, hallaremos el punto de corte con el eje x. Respecto al estudio gráfico de una función y representación de funciones, bueno, debemos saber representar los distintos puntos, es decir, tenemos que hacer una tabla de valores, dar distintos valores a la x y hallar sus correspondientes valores de la y. Yo aconsejo, para tener la máxima información posible, demos algunos valores positivos, el 0 y algún valor negativo, ¿de acuerdo? Debemos saber las funciones lineales y afines, saber las fórmulas, podemos tener que hallar en un ejercicio la pendiente o saber a qué corresponde, si nos dan la ecuación general de una función, pues saber a qué corresponde la pendiente, la ordenada en el origen en caso de que sea una función afín, la variable x, la variable y. También debemos conocer los elementos de estadística y el carácter de variable estadística. Debemos saber diferenciar entre variables estadísticas continuas, cualitativas y otras cuantitativas. Dentro de las cuantitativas vamos a encontrar dos tipos, las variables cuantitativas continuas y las variables cuantitativas discretas. ¿De acuerdo? Es decir, podemos encontrar unas como puede ser el peso o la estatura y otras que sean discretas, es decir, que no tengan valores intermedios. Respecto a la estadística, podríamos encontrar problemas similares a los que aparece con el anillo rojo, serían los problemas 9 y 10. En uno tenemos que completar una tabla y, bueno, teniendo en cuenta la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta y con esos datos luego tendríamos que hacer, pues, por ejemplo, medidas de centralización como puede ser la media o la moda. La moda es el valor que más se repite, ¿de acuerdo? Respecto a la parte de ciencias, debemos conocer las funciones de los seres vivos. Recuerdo que son las funciones de nutrición, de relación y de reproducción. Respecto a la función de nutrición, saber diferenciar, por ejemplo, entre reacciones catabólicas y anabólicas, que forman parte del metabolismo de los seres vivos, y saber diferenciar la nutrición de los seres autótrofos o células autótrofas de aquellas que son de seres heterótrofos o células heterótrofas. La gran diferencia es la capacidad de transformar la materia inorgánica que aparece o que se encuentra en el medio en materia orgánica.
Estos son capaces de realizarlo, por ejemplo, las plantas mediante la fotosíntesis, realizar una nutrición autótrofa y, sin embargo, por ejemplo, los humanos necesitamos incorporar esa materia orgánica que han sintetizado otros organismos, es decir, por ejemplo, las plantas, ya que no somos capaces de transformar materia inorgánica en orgánica, ¿vale? Así, a grandes rasgos, serían las diferencias. Saber, pues, unas características de los aparatos digestivos, aparato respiratorio, por ejemplo, saber diferenciar los tipos de respiración, pulmonar, saber que los pulmones bolsas o sacos que tenemos en la cavidad torácica, en el caso de los humanos, la respiración branquial mediante repliegues que pueden ser internos o externos, serían las branquias, por ejemplo los peces, respiración cutánea, que llevan a cabo ciertos anfibios, respiración traqueal, que eso es un conducto de un conjunto de conductos que se comunican al exterior mediante agujeros, espiráculos, y bueno, pues saber un poco las diferencias. También deberíamos saber algunas de las características principales de los aparatos respiratorios y excretor. Deberíamos también ver la diferencia entre tropismos y nastias. Unos son movimientos, digamos, permanentes y otros serían temporales o pasajeros, que serían las nastias. También deberíamos estudiar las células sensoriales, así como los órganos de los sentidos, el sistema nervioso, hormonal y muscular, saber que, por ejemplo, el sistema nervioso, el tipo de respuesta es lenta, es rápida y breve, mientras que el hormonal tiene una respuesta lenta y mucho más prolongada. Saber también el sistema hormonal se denominaría endocrino y saber que el sistema muscular, bueno, pues los músculos, tendones y huesos forman el aparato locomotor que mediante la coordinación pues da lugar al movimiento. Respecto a las características generales o diferenciales de reproducción sexual y asexual, la sexual no son necesarios dos individuos, es decir, no son necesarios un individuo macho y otro hembra para producir descendientes, es decir, simplemente a partir de un solo individuo se pueden producir, a partir de un progenitor, se pueden producir una serie de descendientes que serán exactamente iguales al progenitor. Por ejemplo, la fragmentación con un simple brazo de una estrella de mar y con parte de su disco central, se puede generar una nueva estrella de mar. Y eso que las estrellas de mar generalmente tienen 5 brazos y con uno solo se podría regenerar un individuo. Eso sería un ejemplo de reproducción asexual. Ciertas plantas también la llevan a cabo. La reproducción sexual, necesitamos un individuo, un progenitor masculino y otro femenino, la unión de sus respectivos gametos, la formación de un cigoto y, bueno, las principales diferencias es que uno produce variabilidad genética, es decir, una recombinación de las características genéticas de ambos progenitores, en el caso de la reproducción sexual, y la reproducción asexual no produce variabilidad genética, es decir, los individuos son exactamente iguales a sus progenitores. Conocer también los factores abióticos y bióticos, saber el ecosistema, conocer biomas terrestres y acuáticos. Cuando nos referimos a biomas terrestres y acuáticos, pues por ejemplo, acuáticos tendremos biomas acuáticos de agua dulce, otros de agua salada, aguas salobres, es decir, donde se ponen en contacto masas de agua dulce con masas de agua salada, es decir, las desembocaduras de ríos, los estuarios. Respecto a los biomas terrestres, pues debemos conocer, por ejemplo, algunos bosques o selvas tropicales, la taiga, la tundra y, sobre todo, el bioma correspondiente al bosque mediterráneo, ya que en España es el predominante. Respecto a tecnología, bueno, debemos saber los orígenes de Internet, saber en qué consiste un dominio, las direcciones IP, también las estructuras de funcionamiento de la red, los tipos de conexión a Internet. Es decir, por ejemplo, era una de las preguntas que aparecía en el cuadernillo rojo, mediante un cable coaxial de cobre, el servicio ADSL,
3G que aparecen en el móvil, ¿vale? Es decir, los distintos tipos de conexión. También los inconvenientes del uso de la red, es decir, no todos son ventajas, sino también existen inconvenientes. Saber definir o saber en qué consisten los navegadores y los buscadores y también bueno, saber en qué consiste la palanca, el plano inclinado y la polea, así como ciertos ejemplos de cada tipo. ¿De acuerdo? Bueno, con esto pues creo que os puede servir de ayuda de cara a afrontar el examen de la tercera evaluación. Con esto me